ritmo musical por excelencia, ¿verdad? Bueno, tenemos que dar una pausa, pero antes de decirle a los hermanos de Puerto Rico que la causa de Oscar es nuestra propia causa y que este espacio, Voz para el Cambio, es la voz oficial por la libertad o por la excarcelación de Oscar López Rivera. Voz para el Cambio es un espacio de opinión comprometido con esa causa de la excarcelación de Oscar, pero es también un espacio de televisión o de opinión comprometido con la independencia plena de Puerto Rico. Puerto Rico es nuestro, Oscar es de lo nuestro, y vamos por Oscar. Y decían las mujeres en Puerto Rico que si Obama no lo libera, ellas irán por él. Vamos a la pausa, señor director. Desde acá un abrazo para los hermanos puertorriqueños. Milagro, te queremos. Tuto, te esperamos por aquí muy pronto. Fernando y demás, un abrazo. Vamos a la pausa, señor director. Dominicano, dominicana, los días 28, 29 y 30 del mes de julio, República Dominicana es anfitriona del 8º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba. un evento internacional de gran trascendencia. Por la integración, la unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe. Y esperamos que tú estés presente, porque en este evento van a participar delegaciones de todos los pueblos que integran el continente latino-caribeño, pero además de Estados Unidos y de Canadá. Puerto Rico es coanfitrión. Es un debate importante de la trascendencia de la solidaridad con un pueblo que ha mantenido durante más de 50 años enfrentada a una política de agresión de la potencia más poderosa de la tierra. 28, 29 y 30 de julio en la Universidad Autónoma. Te esperamos. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio por Telecanal 28. De nuevo con ustedes, Alfonso Torres y yo aquí en Voz para el Cambio, para pasar revista al mundo y al continente, por supuesto, de cómo andan, cómo marchan las cosas con José Ismael Román. Pero previo tengo, José Ismael, aquí un titular. Obama pide apoyo a familias de veteranos. Obama, Oscar López Rivera, es un veterano. Y usted y el gobierno norteamericano lo tienen preso. Oscar estuvo por ustedes en Vietnam, en una lucha, en una guerra que no era su guerra, pero ustedes lo reclutaron siendo él muy jovencito, y él fue a Vietnam. Y en Vietnam arriesgó su vida para salvar a su comandante que había sido herido, y lo salvó. Y ustedes, Obama, y digo ustedes porque su gobierno Obama, la Casa Blanca, lo condecoró. Y sin embargo, lo mantienen en prisión durante 35 años. Obama, eso es un abuso y eso es una contradicción de ustedes con su propia historia. Obama, ponga en libertad a Oscar y sea usted entonces coherente en su planteamiento. Y usted fue ahora a Hiroshima, allí donde ustedes lanzaron
la bomba atómica por primera vez en la humanidad y murieron 70.000 personas y todavía siguen muriendo personas de los efectos de aquellas bombas. Y usted no fue capaz allí de pedir perdón. Pero de esto José Ismael va a hablar más adelante. Pero vuelvo atrás a Obama. Usted que pide apoyo a familia de veteranos, ponga en libertad a Oscar López Rivera. Devuélvalo al seno de su familia o a de su hija, Clarisa López, y al de su nieta, por supuesto. Y a los brazos de su pueblo que lo espera, don Barack Obama. José Ismael, ¿cómo anda el mundo? Lo de España, José Ismael, ¿qué puede pasar en España? ¿Cómo van los acontecimientos en España a propósito de la unidad, de la izquierda unida, de Podemos y todo esto? Y la reacción que tiene la derecha frente a esta posibilidad de unidad de estos sectores de izquierda. ¿Y cómo quieren embarrar a Podemos con el tema de Venezuela? Bueno, es interesante que por eso la historia nosotros tenemos que revisarla siempre para ver qué pasó en el pasado y ver entonces cómo eso se proyecta en el presente. España, que fue nuestra, entre comillas, madre patria, colonizadora, destructora y que se robó, pilló toda nuestra riqueza. Yo lo interrumpo, José Ismael. Mire, cuando yo estaba en el canal 45 haciendo el programa con Diomedes Olivares, Diomedes es bien folclórico, mi hermano, y siempre hablaba de la madre patria. Y yo le decía, no, esa es nuestra abuela puta, ninguna madre patria, la abuela puta. Sí, ahora interrumpirlo para eso. Bien, gracias. Un toque folclórico. Miren, entonces, la situación de España, de Europa, que es una expresión de cómo anda el mundo, cómo se está expresando el neoliberalismo. Dos fuerzas en Europa se están confrontando ahora mismo por el poder. Una, la ultraderecha, y la otra, sectores progresistas. Claro, la ultraderecha en un momento de crisis se crece para entonces asumir el poder, y eso pasó en los años 30 cuando llega el nacionalismo con Hitler en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces España tiene tanta influencia en nuestro continente que se manifiesta. En este caso específico, la crisis la sentimos porque nosotros, particularmente la República Dominicana, tiene una cantidad de dominicanos y dominicanas allí, y no solo nosotros, sino todo el continente, como también están llegando cantidades de españoles y españolas ahora mismo a este espacio. 5 de cada 5 jóvenes, 1 está desempleado, otro no está estudiando. Miren la gran crisis, pero España sigue gravitando en el continente. Después del M16 que se produjo, mayo 16, en España, que fue todo un movimiento de lucha que se dio en el mundo y en Estados Unidos, recuerden que contra Wall Street, toda esa situación que se dio, que trataron de frenarlo, pero no fue suficiente. De ahí hubo un despertar en España de la necesidad que tenía el pueblo de cambiar esas viejas cúpulas que hay en el poder y que tienen fuerza. Esas viejas cúpulas han buscado un nuevo asidero para mantenerse en el poder, que es Ciudadanos. Lo único que Ciudadanos no logró prender con la fuerza que ellos querían para dejar atrás al PP y al PSOE, que son dos fuerzas tradicionales, una de ultraderecha y otra, entre comillas, socialdemócrata, que no defiende esos principios que mantuvo en el pasado. Ahora, las fuerzas democráticas, que debe servirnos a nosotros también de experiencia, a los dominicanos y dominicanas, hablo de los sectores organizados. Miren, llegó el momento en España para que las fuerzas democráticas no le tengan miedo a que lo pueda asumir, en este caso, Podemos. No le tenga miedo. Hay que avanzar en la unidad para poder contrarrestar la permanencia de los grupos tradicionales, neoliberales y además de eso, que siguen atacando a nuestro continente. Podemos e Izquierda Unida han hecho un frente ahora en las elecciones. Este frente es sumamente importante porque dice que las fuerzas democráticas tienen espacio para la unidad y para avanzar, diferente al PP, que no tiene para dónde buscar, y tampoco el PSOE, que son fuerzas que irán por separado a la contienda. Bueno, si después del resultado de las elecciones pudieran unificarse, eso es una posibilidad, de la derecha lo harán, pero tienen serias contradicciones por el reparto del poder, no por las políticas que implementan. Entonces, esa unidad de la fuerza democrática, de toda la izquierda, no solo de Izquierda Unida, de las nacionalidades
porque es una propuesta abierta para unificar a los españoles contra la política guerrerista que España se ha prestado en la OTAN al lado de Estados Unidos, es sumamente importante. Ellos no escapan a lo que es toda esa campaña mediática del periódico El País, ligándolo al caso de Venezuela. Señores, a Pablo Iglesias intentaron vincularlo a los iraníes en el programa este que tiene importantísimo en la televisión, a los venezolanos que cuando Hugo Chávez recibieron, que incluso ha habido provocación del dinero, de cómo lo recibieron, y él tiene una demanda al periódico que hizo público esta declaración para contrarrestar toda esa campaña que hay. Entonces, ustedes pueden ver cómo desde España, dando ejemplo de cómo avanza el mundo y la necesidad de la democracia, ahora mismo fue el tipo de ciudadano, uno de los líderes de ellos, a decir, aquí no hay libertad de prensa, pero tenía la cara copada de micrófono de todas las agencias del mundo cuando él decía esto. Porque hay toda una línea montada también en el caso de Venezuela, y es fundamentalmente desde España que ese arrojo se está dando, porque las contradicciones allí es una forma de contrarrestar a Podemos, a Izquierda Unida, al Partido Comunista, a las nacionalidades. Entonces, esta situación de España es importante, que es una de las elecciones que ahora en junio se va a dar y que nosotros debemos estar muy atentos, y que esperamos que esa unidad crezca y que España pueda ser próspera en beneficio de los mismos españoles. Bueno, eso es España. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en Francia? Hace rato que en Francia hay protestas de los trabajadores y hay en marcha una reforma laboral, como se está empujando aquí, para disminuir los beneficios, las garantías, los espacios de los trabajadores. Es decir, disminuir calidad de vida de los trabajadores, porque le quieren recortar servicios, salarios, ingresos, nivel de vida en definitiva, la cesantía y todo esto. Entonces los trabajadores en Francia han tomado las calles para oponerse a esa reforma laboral. El primer ministro francés, Manuel Valls, dijo ahora el fin de semana que no va a retirar su polémico proyecto de reforma laboral, porque él cree que es necesario para dinamizar el empleo, relanzar la economía y recuperar la autoestima de los franceses. Dice Manuel Valls, el primer ministro, los franceses vivimos una especie de depresión nacional, de falta de confianza en nosotros mismos, lo que acentúa los temores. A veces hay demasiado pesimismo en nuestra sociedad, un sentimiento de declive de una Francia que pierde su lugar en el mundo, dice el primer ministro francés Manuel Valls. Mientras tanto, José Ismael, los líderes mundiales del grupo de los 7 no se ponen de acuerdo en los problemas económicos. Es decir, estamos enfrentados ahora mismo a una situación de declive económico y no de enfrentamiento entre potencias, pero hay unos enfrentamientos solapados, porque la actitud de Estados Unidos frente a Brasil es un enfrentamiento económico. Por esa actitud de Brasil de unirse en un bloque económico con China, con Rusia, con la India, la llamada BRICS. Entonces, todo esto está en marcha. ¿Cuál es el cuadro, José Ismael, en Francia hoy? No solo en Francia, decía en Europa. Las movilizaciones lo único que son tapadas por las grandes agencias. En Alemania, en Grecia, en todos lados hay grandes movilizaciones. Ahora, yo les invito a los comentaristas dominicanos y dominicanas que viven diciendo, ustedes tienen los mismos discursos de antes, la práctica metodológica para enfrentar los problemas son violentos. Señores, vayan a ver a Francia cómo está la juventud, cómo están los obreros, o a Alemania cómo están allí reclamando, o con pasamontaña, encendiendo goma, carro. Yo no soy de lo que defiendo. Debo decir que la gente proteste como quiera, porque es que nos tienen harto y persisten en aplicar viejos métodos. Y ahí está el caso de Francia, que es la detonante más importante, porque es un país con un nivel de desarrollo importante en su clase obrera, que ha sido golpeada por el neoliberalismo. Allí existe también la Central General de Trabajadores, que fue una expresión a nivel de toda Europa y también América Latina. Esa organicidad que hay
ha salido a las calles y se ha expresado y ha cerrado calles, indiscutiblemente. Pero hay que resaltar que la contradicción entre los países capitalistas no es económica. No. El capital se ha puesto de acuerdo. Y la forma de los grandes enfrentamientos en el mundo se están dando ahí. Por eso, como tú dices, hay que enfrentar a los BRICS, hay que enfrentar, en el caso de China, de Rusia, hay que enfrentarlo porque en esa confrontación está el elemento fundamental de las contradicciones que tiene el imperio o los imperios. Porque no olvidemos, Rusia, China, que son fuerzas emergentes importantes, disputándole el espacio como futuras potencias universales, serán en el futuro los próximos imperios. No nos olvidemos de eso. Aunque China sea un país que defienda o ha defendido y sus orígenes fueron comunistas, no hablo de Rusia porque ya Rusia abandonó toda esa política, pero tiene un enfrentamiento con el imperio, la OTAN, que es su expresión máxima de ello desde el punto de vista militar, que respalda la parte económica. Señores, ese juntarse ahora del G7 dice que hay necesidad de avanzar, de consolidar esos acuerdos económicos. ¿Por qué estaba Estados Unidos en Vietnam? Era detrás de eso, consolidando un bloque en el Asia. Ahí estaba también en Japón. Era detrás de eso. No me importa pedir perdón por lo que fueron nuestras acciones. Lo que nos interesa ahora es cómo dominar, cómo contrarrestar el crecimiento, el desarrollo de estas potencias emergentes, tanto China como Rusia. Están en las fronteras. Entonces, esa es la situación muy específica. El G7 va a seguir funcionando, va a seguir metiendo presión. Estados Unidos es el que dirige todos esos proyectos, como nació la OTAN en la Segunda Guerra Mundial. Nació para enfrentar al comunismo, pero también la posibilidad de gobiernos democráticos en el mundo. Indiscutiblemente, asimismo son los proyectos ahora que hay en diferentes partes del mundo para contrarrestar esa posibilidad. Estados Unidos es el que dirige. El nacimiento de la Unión Europea no fue solo la cabeza pensante de Europa, fue una decisión de la CIA, fue una decisión de la política geoestratégica de Estados Unidos, que son los que le están trazando la decisión a los europeos. ¿Ustedes creen que esa fuerza de derecha que están criticando las decisiones de sus gobiernos para enfrentar a Rusia, eso es parte de la política neoliberal? Están ahí. Es Estados Unidos que le dice no. España ahora permitió la llegada en uno de sus enclaves, la llegada de un submarino ruso, y desde Estados Unidos están reclamando que ellos son traidores porque permitieron hace muchísimo tiempo que lo hacen, pero han querido aislarle y le trazan las políticas, y eso es lo que están defendiendo las fuerzas emergentes ahora mismo, diciendo hay la necesidad de que para nuestro desarrollo, crecimiento, que asumamos políticas independientes, y la Unión Europea está seriamente cuestionada, y es el caso de Inglaterra. Los británicos tienen próximamente un referéndum para decidir si se mantienen o no en esa gran unidad. Nosotros lo veíamos como un gran esfuerzo desde el punto de vista económico, social, de movimiento libre en todo el continente, de esta Europa que defiende, entre comillas, las libertades, los derechos humanos, y ahora con la gran movilización de gente que por necesidad han tenido que movilizarse por las guerras que ellos provocan, entonces están violando los derechos humanos. España está presente en todo nuestro accionar, y en nuestro continente hay elecciones sumamente importantes, y quiero que resaltemos el caso de Perú. Estados Unidos, como aquí, miren, en República Dominicana ahora mismo, las elecciones que recién pasaron, los dos candidatos fundamentales son, ustedes no escuchaban que Luis Abinader ahora está de vacaciones, qué bueno, se la merecida sus vacaciones, pero aquí se está luchando por defender lo que ha sido todo el tollo que se ha hecho en la Junta Central Electoral. Los dos fundamentales eran candidatos o son candidatos de los Estados Unidos. Y en el caso de Perú,
que es uno de los enclaves importantes en América del Sur, donde hay inversiones chinas y rusa, Estados Unidos, los dos candidatos que están en el baloteo ahora, son pro-norteamericanos, tanto Kuczynski como Keiko. Son proyectos neoliberales, pero los rusos tienen una inversión importante y los chinos están planteando una ruta transatlántica con un famoso ferroviario por todo ese continente, y ellos pretenden paralizar eso, confrontar a lo que son las posibilidades del crecimiento de los BRICS. América Latina tiene una situación difícil ahora mismo. Los norteamericanos están de vuelta. Los países capitalistas están sobre las propuestas democráticas, muchas de ellas cometiendo serios errores, y estamos felicitando desde aquí la posibilidad de que los venezolanos puedan llegar a un acuerdo, que conversen sobre los temas fundamentales, porque hay serios problemas en Venezuela, asusados tanto por la derecha como por Estados Unidos, y también los errores y la corrupción que ha habido en Venezuela. Eso es indiscutible. En República Dominicana, la semana pasada, Leonel Fernández, el expresidente de España, Zapatero, estuvieron mediando con una parte del Congreso de Venezuela para ver cómo caminar en algunas cosas. Nosotros somos que desde aquí reclamamos libertad, derecho de los pueblos, democracia. Si la Constitución venezolana contempla el referéndum, hay que darle para adelante. No importa, las experiencias negativas y positivas deben servirnos para avanzar. Bueno, Venezuela enfrenta crisis con venta soberana de oro. Venezuela tenía mucho oro en el exterior, lo mandaron a buscar y se lo trajeron. Es el país que más ha vendido oro en este año, después de Suiza, que vendió en el 2007 3.2 millones de onzas en el tercer trimestre de 2007. Venezuela, para enfrentar su crisis, está vendiendo su reserva de oro. Sin embargo, Maduro promete expandir Petrocaribe. Uno no se explica esta cosa. Lo azota una crisis por un lado y tiene que estar vendiendo su reserva en oro, y por otro promete que va a expandir Petrocaribe. Dice Maduro que va a expandir a Petrocaribe pese a afrontar una caída sostenida de los precios internacionales del petróleo que mina los ingresos de Venezuela. Superando obstáculos, burocracia, retardos, sabotaje, campaña, Petrocaribe logró construir una base sólida de seguridad energética en el Caribe. No es el caso de República Dominicana. Maduro, aquí el petróleo que llega por Petrocaribe y ese programa ha servido para enriquecer, iba a decir, a 2 o 3 buenos pendejos del gobierno de estos 12 años, pero como aquí yo no puedo decir esa palabra, no la digo, ¿verdad? Pero para eso ha servido aquí Petrocaribe, para enriquecer a 2 o 3 vivos, incluidos algunos que todavía se tildan de, o se autocalifican de izquierda y representan al gobierno de esto ya 16 años, 12 años, y van a seguir ahí, desde la izquierda, y lo representan con los grupos, con los partidos de izquierda en el mundo que están gobernando. Son de las cosas en este mundo. Dice Maduro, el mecanismo de funcionamiento de Petrocaribe logró algo que decían los profetas del desastre, siempre desde el norte, que era imposible la seguridad energética. Bueno, Maduro, eso será en papeles. Aquí nos dan tablazos todos los fines de semana aumentando los precios de la gasolina y del gas. La política que ustedes pensaron, o que Chávez pensó de Petrocaribe, en República Dominicana no ha dado fruto, Maduro. Aquí el pueblo consumidor, el pueblo trabajador, paga la gasolina más cara del continente, Maduro. Métase eso en la cabeza, que Chávez nunca se la quiso meter ahí entre los tuétanos. Esa política de ustedes, que es una política bien concebida, solo ha contribuido en República Dominicana a enriquecer a unos pocos, a los que están encaramados en el palo, Maduro. Y no hablo solo del gobierno del PLD, pasó lo mismo con Hipólito Mejía y el PRD. A mí me da igual que ustedes quiten a Petrocaribe, a mí, porque como quiera yo pago aquí el galón de gasolina más caro de todo el continente. Aquí un galón de gasolina yo lo pago casi en $5
a veces 5 dólares 10 centavos. En Estados Unidos cuesta 2 dólares, 1.80, 2.20. Depende de qué tanto se aleje del centro del país. Pero bueno, Maduro está vendiendo el oro por la crisis y va a expandir a Petrocaribe. Pues imagínate, el tiempo se nos fue. Sí, casi. Y no, casi no. Ya se acabó. Hace tiempo que se nos fue. Claro. Yo estoy 3 minutos pasado del tiempo. Bueno, amén. Así que el otro martes usted verá aquí con nosotros el tema de Venezuela y Petrocaribe y esto que dice Maduro. Y cómo evoluciona el caso de Brasil, que un nuevo ministro se fue ahora, otra vez. Brasil entra en una crisis sin retorno por Sin ahora. retorno, así Sin es. retorno. El pueblo tendrá que irse a la calle para ver cómo frena algunas cosas. ¿Vamos a la pausa o no? Terminamos el programa, no hay pausa. Ya nos están esperando los muchachos que vienen ahora del otro lado. Vamos arriba. Hasta mañana.